que nos están sintonizando. La satisfacción del deber cumplido. Y acá, junto con los catedráticos, nuestros consultores, darles las gracias por haber concurrido, a Carlos Rodríguez, al doctor Carlos Arsenio Larco. Han sido copartícipes también acá con el staff de RTS de este resonante éxito. Sí, hermoso arrancar así, Walter, sí, este mes de agosto con una medalla olímpica para el Ecuador, y también no verlo como algo menor, el diploma olímpico también obtenido por Glenda Morejón, 6º lugar en la disciplina de 20 kilómetros marcha femenino. Carlos, espectacular. Carlos Rodríguez, maestro, gracias. Sus palabras. Sí, sí. Bueno, como dijo, se comenzó el mes con un triunfo, una alegría para el pueblo ecuatoriano. Es importante que sigamos manteniendo la marcha como un deporte emblemático y que se formen muchas escuelas de marcha a nivel nacional y que tengamos la oportunidad de tener muchos más atletas como Jefferson Pérez, como Pintado y como otros campeones que tenemos en el país que tienen derecho a triunfar en la vida. Sin duda. Carlos. Solamente gracias a Dios por mi patria y por su gente, y gracias a ustedes y RTS por haberme permitido compartir estos minutos de una emoción indescriptible. ¡Viva el Ecuador! El silbato del triunfo, ¿no? ¡Viva el Ecuador! Ahí. A ver el partido. De aquella forma, de aquella manera, ¿no? Sí, aplaudan, no dejen de aplaudir, no dejemos de aplaudir. Claro que sí. En esta ocasión, medalla de oro. ¡Oro! ¡Se ha cubierto de oro! Bienvenidos queridos amigos televidentes, amigas televidentes, no importa su edad. Yo sé que nos sintonizan con afecto y con cariño y hemos querido dedicarles esta introducción especial, sui generis, completamente diferente de la que solemos hacer en cada uno de nuestros programas, al inicio de cada uno de nuestros programas, pero la ocasión no puede ser mejor. La noticia, no digo del día, ni de la semana, ni del mes, digo la noticia del año. La segunda medalla de oro que gana un atleta ecuatoriano, en este caso Daniel Pintado, la segunda medalla de oro en esta modalidad, 20 kilómetros marcha, en una batalla impresionante en todo el sentido de la palabra. Todas las condiciones estaban debidamente dadas como para que haya una competencia descomunal entre los mejores del mundo en esta modalidad. Y fue nuestro querido compatriota, Daniel Pintado, el que con una inteligencia emocional, sobre todo emocional, especial, fue dosificando energías cuando veía que el atleta brasileño ganaba en los primeros tramos de la competencia, ganaba una ventaja enorme, una distancia muy grande y parecía indescontable, pero no perdió la serenidad, su preparación, su equipo de trabajo, recomendándole en cada vuelta la afirmación de la táctica, de la idea de competencia que se tenía establecida, pero eso dio los resultados necesarios y ustedes pudieron ver en medio de la emoción del relato, porque gracias a Dios, como lo dije, fui invitado para ser parte de ese equipo de comentaristas que la madrugada de hace una semana aproximadamente tuvimos la dicha de poder llevar la emoción, llevar la información, llevar la perspectiva de un triunfo que nuestra patria necesitaba sentir, de un triunfo que era hora de que el Ecuador pueda despertarse con una buena noticia y no con las típicas del problema político, de la dificultad económica, de la inseguridad, en fin, tantas y tantas cosas que en este programa lo hemos comentado y no hemos sido cicateros en afrontar el comentario serio, porque no nos debemos ni a este lado ni a este otro lado. Aquí hacemos comentarios con cabeza fría, con el corazón en el Evangelio y con los pies bien en la tierra, como tiene que ser, objetividad. Pero esta ocasión hemos decidido comenzar con esta buena noticia y con otras buenas noticias, porque sí, es un triunfo magnífico, a lo mejor seguido próximamente por otras medallas
quién sabe en qué modalidad, probablemente halterofilia, levantamiento de pesas, lucha libre. No nos sorprenda que de aquí a pocas horas Ecuador pueda tener nuevamente podio. ¿Cuál sea la medalla? No lo sabemos, pero podio probablemente sí, porque se han preparado estos atletas, hombres y mujeres que faltan, se han preparado con toda seriedad para darle a Dios primero, y ya van a ver ustedes por qué digo a Dios primero, a la patria, a su familia, a sí mismos una satisfacción gigantesca, enorme. No han sido los únicos, pues, porque se tratan de Juegos Olímpicos, pero Juegos Olímpicos que fueron marcados por cosas incómodas, abusivas en su inauguración y particularmente anticristianas, pero que algunos atletas han roto con ese esquema, porque es cierto que el olimpismo es respeto. Yo no intervengo en su manera de pensar porque aquí nos congregamos para competir, ni usted interviene en la mía, pero yo soy yo con mi manera de pensar y de sentir, y usted es usted. El respeto es la materia prima sobre la que se construye la competencia mundial, y ese es el sentido del olimpismo. Pero eso no quiere decir que no podamos expresar nuestras emociones desde lo profundo del corazón. Así como meses atrás, ustedes recordarán, la selección de fútbol del Ecuador, allá en el Mundial de Qatar. ¿Recuerdan ustedes cómo en medio de un mundo árabe, es decir, un mundo sazonado ideológicamente por una idea religiosa, el Corán y el islamismo, en medio de ese lugar se arrodillaron y dieron un emocionante testimonio de su fe católica, cristiana en todo caso? ¿Ven ustedes cómo el hombre es íntegro? El hombre no se lo puede dividir como aquí en el Ecuador. La Constitución pretendió hacer el Estado laico, pretendiendo que a cuento de Estado laico los hombres no actuemos con nuestras convicciones. Se equivocaron. Los hombres somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo hace las cosas, el alma la mueve ese cuerpo a grandes realizaciones, y el espíritu se mantiene como el centro de la vida y el motivo de todo. De tal manera que vean ustedes como otros atletas de otras dimensiones, miren ustedes lo que el archicampeón mundial de tenis, que ha ganado había ganado todo menos un solo gran premio de la historia del tenis, Novak Djokovic, no había logrado ganar una medalla de oro olímpica. Pues en estos Juegos Olímpicos Novak Djokovic lo logró, y miren ustedes cómo no dejó de lado su parte espiritual, emocional, su sentir profundo. No importa que en la inauguración hayan tratado de dejar al cristianismo, Novak Djokovic en su dimensión, en su momento de triunfo, no olvidó lo principal. Cortesía de Candela TV. Adelante. Una rectificación afectuosa. Gracias a Candela Sol, gracias a usted, tenemos esta imagen que no puede ser más demostrativa. La grandeza de un jugador que ha ganado el Abierto de Australia, ha ganado Roland Garros, ha ganado Wimbledon, ha ganado el Abierto de los Estados Unidos, es decir, ha ganado varias veces el Grand Slam. Los triunfos más altos en el tenis profesional, ahora en el tenis olímpico, no tuvo el menor inconveniente que su primer gesto sea arrodillarse y darle la gloria a su Dios, haciendo un gesto muy demostrativo, como suele decirse, una señal de la cruz. Así dio gracias a Dios por su vida, le entregó su triunfo. ¡Qué cosa tan hermosa! La integridad de la gente, las convicciones están allí en los momentos de triunfo, así como pueden estar y deben estar también en los momentos de algún tropiezo para levantarse. Porque Dios no es un hombre, no es un ser que vino a levantar, como el Señor Jesús lo dijo. No he venido a atender a gente sana, he venido
por los enfermos, he venido por los caídos, por los pecadores, he venido a dar la mano a esa gente. Y así, cuando uno está caído, hay un Dios que le da la mano. Y cuando uno tiene un triunfo en cualquiera que sean las circunstancias, deporte, profesión, economía, lo que sea, uno tiene que levantar la mano y darle la gloria a Dios. Y por eso, en el momento de despedida, miren ustedes, no puede ser más hermoso los hijos de Daniel Pintado exhibiendo un cartel en el cual dice: con Dios todo es posible, que es la misma frase que la abuela de estos niñitos, la madre del gran triunfador olímpico Daniel Pintado, le bordó en esa especie de bufanda para contener hielo que se ubica en los corredores en la competencia para refrescarse. Cuando Daniel Pintado abrió esa bufanda en un momento dado, atravesado la meta, mostró cómo su madre había bordado también: con Dios todo es posible. Y esa es la más grande lección que yo recibo de este triunfo, de este gran atleta. Pero no es un triunfo solo de él, es un triunfo de sus hijos, de su madre, de su familia, así como lo es del país. Qué manera tan bonita de comenzar un programa como este, haciendo la diferencia. Hoy vamos a meter en el tacho de la basura los problemas que tiene el Ecuador, que sí los hay. Y no es que nos metemos la droga emoción. No. Las emociones son por demás sentidas. ¿Quieren ver cómo hay triunfadores en el Ecuador? Y de todas las edades y en todos los planos y materiales y condiciones. Vean ustedes lo que un grupo de niños ecuatorianos hizo a nivel mundial, también en horas recientes. Cortesía de Cori. En cada ficha hay 70 ejercicios de aritmética entre sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas, que son resueltas con ayuda del ábaco japonés. La consigna es hacerlo en 5 minutos y sin errores. Dos niños que representaron a Ecuador, Isabela y Matías, de 6 años, ambos de Guayaquil, ganaron en esa categoría, denominada Grand Champion, durante el Campeonato Internacional de Aritmética Mental Aloha 2024, realizado en Madrid, España. Un poco nerviosa, pero igual pude ganar. Me concentré en los números. Asimismo, 11 ecuatorianos más obtuvieron trofeos en las categorías Champion, primer, segundo y tercer lugar. Julián, de 12 años, también de Guayaquil, recordó una anécdota. En plena ficha se me rompe la punta del lápiz. Cuando me dejaron primer lugar, para mí fue una emoción total, porque toda la práctica que hice, sí valió la pena todas esas horas de mi tiempo para practicar para este campeonato. Los participantes de Guayaquil, Cuenca y Machala se enfrentaron a 600 estudiantes de 40 países, entre ellos China, Alemania, Malasia y Reino Unido. El momento cuando él le nombraron como ganador del premio máximo, en este caso que es la Grand Champion, que es el mayor título, nos sentimos muy felices, saltamos de alegría, lloramos. La preparación matemática de los 16 niños concursantes duró 6 meses. Mediante el ábaco, los números se vuelven tangibles, ayudándolos a resolver las operaciones de forma rápida, detalla la entrenadora. Nosotros trabajamos las matemáticas con actividades lúdicas como ejercicios de brain gym, ejercicios de brain breaks, que les permiten a ellos enfocarse, que les permite a ellos trabajar sus neuronas. Este campeonato internacional se realiza una vez al año. Ecuador participa desde 2016. ¡Qué emoción! Si ustedes oyeron mis gritos en la última curva, en la transmisión de Daniel Pintado, y ustedes oyeron mis gritos y ustedes vieron ese ¡Viva el Ecuador! Aquí también tengo que dar un ¡Viva el Ecuador! Por estos niños, un ¡Viva el Ecuador! Por su gente, por sus profesores, por sus padres que los apoyan. ¿Ven ustedes cómo desde niños aprenden a valorar el esfuerzo, la constancia? Aprenden a valorar que la vida no es simplemente una casualidad y placeres. No, señores, la vida es mucho más que eso y para eso hay que prepararse. Por eso es que cuando tomamos el libro maravilloso que es la Biblia, tenemos que aprender lecciones todos, pero particularmente desde los más pequeños y estos chiquitos, campeones de matemáticas.
Héroes, para mí son unos verdaderos héroes, tanto como él es Daniel Pintado y como lo son otros grandes atletas, otros grandes ecuatorianos que han triunfado en las distintas materias. Pero yo recojo la enseñanza bíblica. Miren ustedes, Josué 1:9, el mandamiento que Dios nos da. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para cualquier cosa que emprendas. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que París las Olimpiadas, que Madrid la competencia de matemáticas, que en cualquier otro lugar, en cualquier continente, no importa dónde, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, hagas lo que hagas. Si es acorde a la perfección de la voluntad de Dios, Él nos apoyará, Él te apoyará, Ecuador, Él te apoyará, preciosa gente. Y hay otra enseñanza bíblica, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24-25. Y esto muy particularmente enfocado a temas como el atletismo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Es cierto, en las competencias, en la maratón, los 100 metros planos, todos corren. Pero uno solo se lleva el premio, y es una forma de pregunta. ¿No saben que uno solo se lleva el premio a pesar de que todos corren? Y la recomendación, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel, continúa. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Sí, porque la emoción de la medalla olímpica pasa, se mantiene a lo largo de los años. A la final es historia humana, pero a la final es una corona que se queda en este mundo. Pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, los creyentes en la fe cristiana, nosotros corremos, sí, pero por una corona incorruptible, una maratón de la vida, en donde al fin de cuentas, en la meta, vamos a encontrar a ese Jesús, a ese maravilloso Hijo de Dios que nos dio vida e hizo el cambio, e hizo un cambio tan grande que no podemos contener. Y como yo le decía, ni todas, si yo tuviera la dicha de ganar 100 medallas olímpicas, nunca comparable a la dicha de el fin de mi carrera. Lo dije en un anterior programa. Cuando cierre los ojos, cuando Dios me mande llamar, ahí estará mi Jesús en la meta. Y yo con mayor emoción llegando a ella. Qué hermoso, qué hermosa reminiscencia de la grandeza que Dios derrama sobre mi patria. Y vean ustedes algunas otras noticias, que hay gente que hace las cosas bien. Vean ustedes alcaldes que trabajan haciendo cosas mejores, no simplemente como otros tantos, figureteando, derrochando dineros en farras, fiestas, juergas, orquestas internacionales. No, hay gente que trabaja bien. Miren ustedes lo que están haciendo algunas instituciones con innovaciones. Cultivo de arroz asiático, una nueva variedad. Cortesía Ecoavis. Investigadores agropecuarios modificaron la genética de 2 tipos de arroz japónico que se usan para preparar comida asiática. La investigación, que duró 3 años, concluyó que esos cultivos se pueden sembrar en el variado clima ecuatoriano. El primero se llama Pungsan, principalmente utilizado para el sushi, y el segundo, Hanganchal, para otros platos. Roberto Celi, responsable del programa de mejoramiento genético, explica que ambas variedades son de grano corto, con una particularidad si se lo compara con el arroz ecuatoriano. Principalmente se requiere que una vez que se coseche se procese e inmediatamente pues debería irse al consumo. ¿Por qué? Porque eso hace que nos garantice un poco a nosotros que el grado de pegajosidad que tenga el grano, que es lo que se requiere para el tipo de comidas asiáticas, sea mayor. Los 2 tipos de arroz se probaron con éxito en campos de Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja. Ahora tienen que multiplicar las semillas. Un proceso que ya empezó en los semilleros del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAP. Los cultivos, que miden cerca de 10 centímetros de alto, están listos para ser trasplantados en 2 hectáreas de esa entidad en el cantón Yaguachi, en Guayas. La maquinaria ya prepara el terreno y estiman que para el 2025 las 2 variedades de arroz japónico se comercializarán bajo la certificación del INIAP. Una hectárea de semilla estaría dándonos alrededor de 5.000 a 6.000 kilos, que tranquilamente supliría la demanda que pudiese haber de estos materiales. Vamos a hacer 2 hectáreas para que tengamos suficiente cantidad de semillas, pues tengamos un remanente y no estar sembrando todos los años, ¿no? Inicialmente quieren cubrir la demanda de restaurantes de comida asiática que funcionan en Quito y Guayaquil, quienes actualmente
compran ese arroz importado. Los primeros interesados en cosechar el arroz punzán son agricultores en formación que pertenecen al programa Escuelas de Campo de la Prefectura de Loja. Tratar de que Zapotillo y Loja se conviertan también en productores de estas variedades que tienen mucha demanda a nivel nacional para la elaboración del sushi. Otro interesado en el arroz hanganchal es el municipio de Daule, que trabaja con mujeres emprendedoras que hacen chicha. Comentamos hace tiempo y no sin indignación el derroche que algunos alcaldes, ya no hace falta mencionar nombres ni lugares, el derroche de algunos irresponsables de los pocos y escasos recursos públicos. Comentamos fuertemente, sí, comentamos también otros que salen siempre que hay una cámara, salen a aparecer los mejores del mundo. No, a la cámara le pueden mentir, a la gente que estudia las cosas no. Pero ¿cómo no vamos a comentar favorablemente y darles un aplauso de triunfadores también a personas como don Roberto Celi, el ingeniero Celi, que está desarrollando esta nueva variedad de arroz en el INIAP? Me recordó otrora, hace muchos años, a un otro funcionario de INIAP, el ingeniero Calle, que desarrolló unas variedades de aguacate para exportación en la zona de Santo Domingo de los Colorados. Admirable, admirable el trabajo de esos hombres. Y admirable también el trabajo de Yaguachi en la provincia de Guayas, las escuelas de campo de la prefectura de Loja, el municipio de Daule, que están apoyando estas iniciativas. Así se tiene que utilizar. Si los recursos son pocos, se tiene que utilizar como semilla, y no digo la del arroz, sino como semilla de inteligencia, como semilla de economía multiplicadora de la capacidad de trabajo de un pueblo que sabe y ama trabajar. Esa es mi felicitación. Así se hace patria, así se trabaja. ¿Quieren ver otro ejemplo? Miren ustedes una nota, cortesía de Coavisa, un festival que atrajo 200,000 personas el fin de semana pasado, cortesía de Coavisa. Desde hace 9 años, Blanca Vélez viaja de Guayaquil a Naranjal con su familia y amigos para asistir al Festival de Cangrejo Rojo. No sé cómo voy a entrar en el carro de todo lo que me he comido. Comí ensalada de cangrejo, comí arroz marinero. Este año, la feria ocupó toda la avenida Olmedo, en el centro, con 100 stands que ofrecieron 45 variedades de platos, elaborados con la carne de este crustáceo. Esto es lo mejor, lo más grande del mundo y lo mejor del mundo en cangrejo, aquí en Naranjal. Como año a año ya lo sabemos, es algo que ya tenemos la marca en Naranjal. Por algo somos la capital del cangrejo rojo. Los más vendidos fueron la ensalada y la bandera de cangrejo. Lleva lomito, lleva colonche, ensalada, arroz con cangrejo o ya sea arroz con marisco. Y más, allí encima, un carapachito relleno. El objetivo del festival es ubicar al cantón guayacense en el mapa del turismo gastronómico del país. Todos los estandes para que ustedes vean qué rica mano naranjaleña para preparar esos ricos platos. En esta 9ª edición, según el Departamento de Turismo del municipio, recibieron la visita de cerca de 200,000 personas y el evento dejó $3 millones en ganancias. Yo no sé cómo producción tiene la desfachatez de ponernos una noticia de estas a la hora que hace hambre. Realmente que sí. Realmente es espectacular. ¿Vieron ustedes la iniciativa? Felicitaciones, alcalde Juan Carlos Rivera. Así se tiene que sembrar patria. 200,000 visitantes que apenas hubieran gastado $10, $2 millones, pero el cálculo es mayor. $3 millones fue la inversión de los recursos municipales. Multiplicaron para bien del cantón. Felicitaciones. Así, alcaldes, tiene que trabajarse. ¿Y creen ustedes que el país se queda? A ver, ya abarcamos un poco de la costa, abarcamos un poco de algunos temas. Vean ustedes, enfocándonos más hacia la Sierra Ecuatoriana, otro éxito de otras instituciones públicas, otro festival, cortesía de Coavisa. No solo es una prenda para el frío. El poncho de lana tiene identidad andina que guarda historia y tradición. Tardes de Poncho fue una celebración de este emblema cultural. En la Casa de la Cultura de Tulcán, 23 participantes de Ecuador, Colombia y Chile compitieron por el título del poncho ancestral, mientras 100 asistentes bailaban al ritmo del San Juanito luciendo sus tejidos.
Había prendas desde 40 hasta 150 años de antigüedad, como este de lana de alpaca de 40 años, con una figura del sol, o este de lana de oveja con labrados de colores vivos que forman la chacana o cruz andina. Aldemar Ruano lució uno con rayas lila, café y beige de 1874. También se destacaron ponchos de doble faz con líneas horizontales y figuras geométricas en tonos avellana y azul oscuro. Las chalinas no se quedaron atrás. Hubo desde las pintadas a mano hasta las tejidas con flores trenzadas que terminaban en flequillo. Detalles y texturas que fueron evaluados por 2 historiadores y 2 antropólogos de Ecuador y Colombia. ¡Qué belleza de historias! Lindo. Y esto permitió hermanarnos. Me encantó que esté Chile, que esté Colombia, que esté Ecuador, que esté sector rural, que esté intelectuales, que esté el campesino, que esté el ama de casa. Estos ponchos se caracterizaron por su confección en el campo, donde esquilaban la lana de oveja, la lavaban y la sumergían durante 3 meses en tinte vegetal sobre una paila de bronce para teñirla antes de tejerla en el telar. Ya se veía que estaba bien tiñidito, se lo sacaba y se lo jugaba y se lo ubillaba de las madejas. Wilber Becerra del cantón Huaca de Carchi ganó el concurso con un poncho rojo de lana de oveja que tiene 85 años. El frío nos obliga a usar un poncho. Y este cabresto es una pieza elaborada de cuero de res, que es para enlazar el ganado bravo. Orgullosos de portar esta identidad. El segundo lugar fue para Francisco Franco de Tulcán. Él lució un poncho de 60 años que heredó de su padre. Y cerrando la competencia con gracia, Derma Portilla, también de Tulcán, ganó el tercer lugar con su pañolón de casimir negro y largos flequillos. Qué lindo, qué linda que es nuestra patria, ¿verdad? Qué lindo que es el Ecuador. Vean ustedes con cuánta sencillez se puede hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias. Sin irnos a ideologías, sin irnos a cosas esotéricas, limpias y vainas. No. Aquí simplemente con sencillez y con alegría. Hay personas que presentaron prendas, ponchos que tenían más de 50 años de antigüedad y seguían intactas, conservándolos alguno del regalo de sus padres. Hermosa nota de esta ecuatorianidad que quiero destacar. Esta es la patria que tenemos que cuidar porque Dios nos la dio así, hermosa, linda, trabajadora, de corazón y de mentes dispuestos a lo bueno. Sí hay gente que ha hecho lo malo, pero ¿saben una cosa? Dios da oportunidades, cada una, la siguiente, cada una mejor que la otra. Esta gente, niños, atletas, gente común, sencilla, con sus ponchos, nos muestra el panorama de un Ecuador presente que es mucho mejor que el pasado y que será mucho mejor en el futuro, siempre y cuando tengamos, como el hijo de Daniel Pintado lo decía, con Dios todo es posible. ¿Y quieren ver una nota antes de entrar? Una nota preciosa, cortesía de Coavisa. Una nota preciosa antes de entrar a la segunda parte de este programa donde tendremos una invitada especialísima. Ya van a ver ustedes su semblanza. ¿Quieren ver una nota que a mí me encantó? No puede ser más linda y más evocativa. Digna de presentarse en un programa de Vive el Ecuador. Adelante con esta nota. Un festival, un concurso fuera de serie. Como si se tratase de una fiesta de disfraces o un carnaval. 12 cuyes y sus dueños vistieron llamativos trajes para competir por el mejor disfraz en el Festival del Cuy, que se realizó este domingo en la parroquia Urbina de Tulcán. Desfilaron frente a 3 jueces que calificaron cada detalle de la confección del vestuario y sus accesorios. El ganador fue el cuy Pepe Grillo de Matías Bastidas, de 6 años, que lució un atuendo combinado de camisa blanca, leva de paño, pantalón y sombrero brillante de cartón. El segundo lugar se lo llevó el cuy Chagra de Itzel Paguay, que destacó el poncho de lana tejido a mano, sombrero y una montura de caballo miniatura. Finalmente, el tercer puesto lo consiguió Saskia Morán. Su mascota lució un colorido vestido de vuelos, lentejuelas doradas y corona de plumas representando los carnavales de Urbina. La creatividad fue el toque durante esta elección. Este cuy vaquero vestía sombrero, camisa a cuadros con botones, pantalón jean y botas.
El cuy Richard Carapaz con su maillot o camiseta de puntos rojos, casco y su bicicleta. Su traje colorido representa sus campos productivos de esta parroquia y también la alegría que transmite cada uno de sus habitantes. También participaron 17 roedores en la categoría exóticas o mascota. Aquí se calificó la rareza, gama de colores y brillo de su pelaje. Estuvieron los bicolores y tricolores de negro, blanco y café, los cuyes con poco pelo crespo y los de pelo largo. Ganó Shelly, la mascota de David Sánchez, por su largo y suave pelaje negro, seguido de Matías Bastidas y finalmente Fabricio Bolaños con su cuy conocido como hippie, con un pelaje de 15 centímetros. Algo llamativo que a la ciudadanía le llama bastante la atención y cómo no, pues se incorporan niños, adultos y sobre todo pues junto a las familias. En otra categoría, la de mayor peso, participaron 17 cuyes. El de Patricio Arcos obtuvo el primer lugar con 2 kilos 670 gramos. También se eligió al cuy más negro, que fue el de Sean Velasco, por la intensidad del color del pelaje. Este evento duró 5 horas y congregó a 1,000 personas en la localidad. María de Lourdes Maldonado, abogada litigante en materia constitucional y de derechos humanos con más de 25 años de experiencia, especialista en la formación de niños y familias, fundadora y directora de la organización Dignidad y Derecho, primer estudio jurídico en el Ecuador sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos. Doy la bienvenida a nuestra invitada. María de Lourdes Maldonado es una abogada joven, como ustedes pueden observar, vieron su semblanza, que por distintas circunstancias de la vida y formación personal, entiendo que familiar esencialmente, comenzó una carrera, un segmento profesional que hoy la tiene como una de las buenas y grandes litigantes que tiene el país en materia de derechos humanos. No de aquellos grupos que todo lo ponen por la estratosfera. No. Estos son grupos de derechos humanos que tienen el corazón y los pies en esta tierra de seres humanos, precisamente. Los defienden, proclaman sus derechos, los defienden, buscan que el país sea más vivible a la luz de esos principios universales y particularmente de la Constitución del Estado bien aplicada. Por eso es que es un privilegio tenerla, María de Lourdes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos un poco de usted. A ver, la joven estudiante que se graduó del colegio e ingresó a la Universidad Católica, aquí en Quito, Universidad Católica del Ecuador, en un momento dado en la profesión, más bien, cuando estaba estudiando la profesión, ¿qué quería usted ser cuando estaba todavía en las aulas y saboreaba el gusto de las distintas materias que en la Universidad Católica es obligatorio estudiar un poco de lo básico de todas y luego ya enfilarse en materias optativas hacia algo que es ya más de su afición? Gracias, Carlos. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con usted y con toda su audiencia esta tarde. Bueno, mi historia es bastante curiosa. Cuando yo ingresé a la universidad a estudiar Derecho, mi interés era justamente la defensa de los derechos humanos, de las personas más débiles y más vulnerables. Por esas cosas de la vida me fui moviendo en otras áreas, pero siempre me mantuve en el área de litigio, el litigio civil, comercial, administrativo y constitucional. Soy árbitra de algunos centros de arbitraje del país y justamente el arbitraje ha llamado mucho mi atención por la facilidad o la celeridad con la que se resuelven la mayoría de los procesos o los conflictos entre las partes. Entonces, siempre tenía yo esa espinita de solucionar problemas, ¿no? Por lo tanto, mi pregunta hasta ociosa, ¿no? Cuando se pone en la consulta popular el tema del arbitraje como para que sea una opción y se lo rechaza, grave error, fruto del desconocimiento de las virtudes del arbitraje. Sí, es un poco el no estar conscientes de que el arbitraje es una herramienta, que además no es obligatoria, es permisiva, digamos, es facultativa, y que lo que es darle al Estado un mecanismo más para solucionar sus conflictos de una manera ágil y eficiente y rápida, ¿no?
Además, el arbitraje por esencia no está sujeto a ningún tipo de presión política, económica, ni nada por el estilo. Entonces, realmente es cerrar las puertas a una alternativa que facilita, como le digo, la solución de los conflictos de una manera mucho más ágil y efectiva. Otro de los graves errores empujados por algunos sectores que empujan a la gente, como en el caso del Yasuní, la explotación del petróleo, y como otros casos que en algún momento le invitaré a propósito de esos proyectos de defensa de leyes, de defensa de animales, etcétera, que realmente hacen tonterías desde el punto de vista de la ecuanimidad, de lo jurídico puro. Sin embargo, usted coge la línea de derechos humanos y se perfila por allí, y hoy la tenemos como una defensora de derechos humanos. A mí me sorprendió en la entrevista que hace poco en Ecuavisa le hizo Lenín Artieda, la respuesta que usted le dio en la parte final de la entrevista, la cual vamos a ver precisamente en pantalla en este momento, cortesía Ecuavisa, obviamente. Abogada, pero ¿no se estaría precisamente provocando ese riesgo o manteniendo ese riesgo que hoy existe al no permitir el aborto? Y los abortos de todas maneras se desarrollan, me refiero a los provocados, en lugares pues insalubres, donde ni siquiera médicos profesionales los practican. Esa es una realidad innegable, eso pasa y pasa todos los días en todas las provincias del país. A esa realidad, ¿cómo se le enfrenta? ¿Qué tratamiento se le puede dar? Mire, Lenny, ya tenemos dos casos en los que ha sido despenalizado el aborto en el Ecuador, que es cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo y cuando ha sido víctima de violación. Con esa situación hemos tenido 108 abortos en el país en este año. El riesgo no está en esos casos porque ellos tienen las alternativas y lo que necesitamos obviamente es el debido acompañamiento médico para estas mujeres. ¿Cuál es el verdadero riesgo? La venta de pastillas abortivas, por ejemplo, que se hace por internet y que la denunció el ARSA, que nadie controla. Mujeres que ingieren una pastilla y que pueden, por ejemplo, tener un embarazo ectópico y morirse porque no sabían que tenían ese tipo de embarazo y no se practicaba un adecuado control médico. Eso es lo que nos debe preocupar. Promover el aborto que expone a las mismas mujeres, que a una mujer tiene un 55% de sufrir riesgos emocionales gravísimos como las tendencias suicidas, que tiene complicaciones como las hemorragias, como las infecciones, como el rompimiento del útero y tantas otras cosas que nosotros no dejamos de ver. Nuestra política pública de salud debe ser para garantizar la vida y la salud de las mujeres, no para exponerlas a situaciones que, como usted bien señala, pueden causarles incluso la muerte. Tenemos 108 casos de mujeres abortadas y nadie habla de esos 108 niños a quienes se les privó injustamente su derecho humano a vivir. Qué contundente respuesta. Y me alegro que haya sido así, porque esos clichés del aborto insalubre, la muerte de las mujeres, puede ocurrir, pero la valentía de haber puesto los puntos sobre las íes en una entrevista tan ampliamente difundida y haber dicho, ¿y quién habla por los 108 niños que fueron privados de su vida cuando la Constitución dice que se la debería proteger desde el momento de la concepción? Es obvio, María de Lourdes, es obvio que en un conflicto entre la vida del niño que todavía no ha nacido y la vida de su madre, un hogar puede tener más hijos, etcétera, que hay que cuidar, hay que criar. Es crítico, pero hay una salida en la ley. Y eso no de ahora, de mucho tiempo atrás. Pero lo otro, en el tema del aborto por causa de violación, también es un saludo a la bandera, porque no hay que denunciar violación oportunamente, no hay que demostrar la violación. Simplemente me violaron, listo, pase. Y la realidad es que por muertes por aborto son muy pocas. ¿Puede usted explicarnos eso? Sí, y quizás antes de comenzar hay que hablar de este tema. Yo creo que quienes proponen al aborto como una solución para la problemática de la mujer realmente fallan y lo hacen en grande. ¿Por qué? Porque el aborto, primero y principal, pone en riesgo la salud y la vida de la propia mujer. Ya sabemos que el aborto, por ejemplo, tiene 2.95% de probabilidades más
de producir la muerte que aquellas mujeres que continúan con el embarazo. Y aún en clínicas oficiales y con comillas todas las garantías. Una lideresa abortista en Argentina murió hace poco, una de las promotoras del aborto en Argentina, en una clínica con todas las garantías, murió. Sí, el tema de la mortalidad, por ejemplo, femenina, realmente es un tema que no se ha analizado a profundidad. No se ha analizado a profundidad. Si usted revisa, el aborto representa el 1% o menos de las causas de mortalidad materna en el Ecuador y en el mundo en general. Y de hecho, la mortalidad materna, si solo nos fijamos en ese tema, digamos, el aborto ni siquiera llega a representar una de las primeras causas de mortalidad materna. Entonces estamos dirigiendo nuestra atención a factores que no son los que causan la muerte de la mujer, sin dejar de lado que la mujer puede morir por el aborto. Entonces, por eso yo le decía, si estamos proponiendo como una solución al aborto, cuando el propio aborto puede causar la muerte de la mujer, ¿de qué solución estamos hablando? Cuando las personas que promueven el aborto reclaman los números de mujeres hospitalizadas como consecuencia del aborto, ¿qué estamos diciendo? Que les vamos a facilitar el aborto para que puedan incrementar los riesgos de que sufran, por ejemplo, hemorragias, perforaciones uterinas y todos los daños que hemos reclamado incesantemente. No podemos proponer como solución algo que le haga daño a la mujer. En realidad no es una propuesta de solución, es un cliché. Es un cliché que se lo utiliza para manipular la opinión pública respecto del aborto, olvidándose del derecho inalienable de un ser humano a la vida y que la comienza desde que ese bebé está en el vientre de su madre. Pero usted ha sido muy valiente también en decir, y muy bien, y nadie habla de las consecuencias posaborto de la mujer también, no importa la edad, y usted habla de cuál es la realidad, la sanidad mental que van arrastrando, a veces evidente, a veces escondido, ni ellas mismas se dan cuenta de todo lo que están como bomba de tiempo acumulando en su alma y dañando su vida porque cometieron un aborto. Sí, estimada Carlos, los datos que tenemos de los daños que representa para la salud mental de la mujer el aborto es alarmante. Es alarmante. Aún si no estamos en el escenario, por ejemplo, de embarazos que son consecuencia de una violación o embarazos no deseados, aún en esos casos, el riesgo, por ejemplo, de tener una intención de suicidio en las mujeres es muchísimo más alto para aquellas mujeres que se practican un aborto que para aquellas que continúan el embarazo. Yo citaba justo en la entrevista que usted mencionaba un estudio de Finlandia las cifras son alarmantes. Finlandia fue uno de los primeros países que despenalizó el aborto, esto fue en el año 1950, y paralelamente tenía unas tasas de suicidio elevadísimas. Han invertido muchísimos recursos para disminuir estas tasas de suicidio y no han logrado hacerlo. Y lo que nos han reflejado esos estudios es que aún con toda la inversión que se ha hecho en salud mental, para apoyar y prevenir el suicidio, todavía hay un incremento de un 30% de casos de suicidio respecto de mujeres que se han practicado el aborto y especialmente en adolescentes. Es decir, ¿qué evidencia más necesitamos para saber que el daño de las mujeres que se practican un aborto no se borra? Se queda marcado en ellas. Está muy claro eso, totalmente claro. Yo mismo he tenido que en algún momento, por razones aún de trabajo, en donde en una reunión al más alto nivel conocí a alguna persona que después me localizó un día, sábado, 6 de la mañana. Soy tal persona, Carlos, no sé si usted recuerda de mí, soy tal persona. Quería molestarle porque ya no, hoy acabo de levantarme y arropé a mis 2 hijas pequeñas, 5 o 7 años me parece, pequeñitas, arropé y son una ternura, son una dulzura mis hijas, tengo un hogar muy feliz, pero Carlos, me quiero morir, Carlos, porque le digo, ¿por qué? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Carlos, hace tiempo cometí un aborto y cada vez que veo las caritas tiernas de mis hijas del día de hoy, digo, ¿cómo habrá sido mi bebé si le hubiera conservado la vida? Me quiero morir, Carlos. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la gran verdad. Este es un caso, pero son miles de casos. Ahora,
que no hay alternativa al aborto. Si la hay. ¿Qué dice en ese sentido el concepto verdadero de los derechos humanos? Mire, lo que dicen los derechos humanos, y eso es lo que a veces nos olvidamos, es que todo ser humano, cada vida de cada ser humano tiene que ser defendida. Y peor aún de aquellos que son más débiles y los más pequeños, los más vulnerables. ¿Qué es lo que está pasando con los sistemas de las organizaciones que protegen los derechos humanos? Desconocen al ser humano en gestación. Mire, la demanda que han presentado aquí en la Corte es gravísima. ¿Sabe cómo se refieren al embrión? ¿Cómo se refieren al feto? ¿Cómo lo llaman? Lo llaman expectativa de vida. Cuando toda la ciencia, todos ya son coincidentes, tal es así que está reconocido inclusive en los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, la ciencia ya ha ratificado que existe vida desde la concepción, que hay un individuo totalmente distinto de su madre que merece protección. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que estamos en un ambiente en donde a un bebé que está en el vientre de su madre se le llama, comillas, de expectativa de vida, ¿verdad? ¿Sí? Que es el mismo concepto de que en lugar de llamar al pan, pan, vino, vino, a la prostitución, prostitución, se le llama trabajo sexual, como si el trabajo denigrara. No, el trabajo engrandece al ser humano. La prostitución, lamentablemente, aplasta la dignidad de la mujer. Y también, vean ustedes, el proyecto de defensa de la vida de los animales no humanos. O sea, también hay animales humanos. Bueno, cuando uno revisa un poco los políticos, sí, les tengo que dar la razón en cierto sentido. Pero María de Lourdes, por favor, estamos a través del uso semántico de palabrejas, terminamos diciendo, no hay vida. Y además, como el caso otrora de esa conformación de la Corte Constitucional, en donde la ponderación de derechos, todos los derechos están iguales, todos los derechos son válidos, todos los derechos tienen el mismo nivel. Mi respuesta a esa, ¿sabe cuál es? Vayan a Marte a contarle eso, pues. Vayan a Marte a cacarear de que todos los derechos. Ahí no hay vida. No hay otros derechos que defender, no hay nada más que defender porque no hay vida, así de sencillo. Hay la adopción, por ejemplo, como una alternativa. Hay el cuidar de la mujer. Denos un poco de mensaje usted en su sentir y en su conocimiento para esas niñas, para esas mujeres que tienen el dilema de frente a la duda de qué hacer. ¿Hay o no hay alternativas? Totalmente, Carlos. Como yo le comencé diciendo hace unos minutos, para mí hablar del aborto es hablar de que el feminismo y de todas las defensas de los derechos de las mujeres ha fallado. ¿Por qué? Porque justamente no estamos atendiendo las causas que generan los problemas. Por ejemplo, si una de las causas que genera los problemas de las mujeres de los embarazos no deseados es el matrimonio infantil, si una de las causas son los casos de violencia, si otra es el alcoholismo, si otra es ¿qué estamos haciendo para evitar esos factores? Prevenir situaciones que expongan a la mujer. No atacamos al problema, sino atacamos a un ser humano. No atacamos la causa, sino a la consecuencia. Es decir, si nosotros no trabajamos en generar verdaderas políticas de acompañamiento a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, en educarles a nuestros niños, por ejemplo, en el consumo del alcohol, es algo tan sencillo como eso. Van a haber embarazos no deseados. Si no les educamos en valores, en la belleza de la sexualidad bien entendida, si no les infundimos ese tipo de conceptos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, no vamos a eliminar los embarazos no deseados. Es muy claro, María de Lourdes, y yo le agradezco porque el trabajo está en la familia. Y eso es lo que se tiene que hacer en el momento en que en la familia se dice que la vida es fundamental y que es absolutamente intocable porque no le pertenece ni a uno mismo, sino al Creador. Estamos dándole la categoría correcta y adecuada. Y por eso es que personas que luchan en el área y luchan legítimamente, ¿recuerdan el versículo que vimos hace un momento? Todos en el estadio corren, la verdad todos corren, pero solamente el que lucha se lleva un premio. El que corre y lucha legítimamente, el premio a la vida. Hay muchas mujeres que han sufrido por un embarazo que en un momento dado no lo desearon, pero se mantuvieron valientes y hoy pueden exhibir esos niños, esas niñas, con cuánta alegría, con cuánta hermosura. ¿Ve usted el concurso de matemáticas?
Imagínese usted, esos padres jamás dirían, es que yo pensé en el aborto. No, pensaron en la vida, pensaron en lo hermoso que podía ser la vida de futuro y debidamente encaminados. Ahí están los triunfos de esos muchachitos, muchachitas, de esos niños. Qué alegría que da ver eso, ¿verdad? María de Lourdes, usted mismo, ¿cuántos niños tiene? ¿Cuántas? Yo tengo 4, Qué 4 bueno. hijos. En rondador de edades, Sí, me imagino. Qué sí, hermoso. sí, ya qué están hermoso. grandes. Pero eso, y eso, justo volviendo al principio de la entrevista, esa es la motivación que yo tengo hoy. Creo que es importante, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos permitir que ciertas ideologías, intereses económicos, políticos, particulares, nos digan cómo debemos vivir, qué es correcto o qué no es correcto. Tenemos que rescatar la defensa de la vida de los niños no nacidos y de la vida en general hasta la muerte natural. Tenemos que proteger a los más vulnerables, acompañarles en las circunstancias en que más desprotegidos se encuentran, como es en la concepción o cuando están enfermos o son muy ancianos. Ese es el camino que tenemos que seguir y además todo esto está de la mano de la ley y eso nos olvidamos. Todo esto está reconocido en nuestra Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Garantiza además una protección especial para los niños. ¿De dónde salen acá los argumentos para pedir que se permita matar a los niños? Es que son argumentos tan torpes. ¿Quieren ustedes saber uno de esos argumentos que está en la demanda que actualmente se tramita en la Corte Constitucional? Más o menos dice así, María de Lourdes me desmentirá si no fuera cierto. Dicen, es que como el artículo que castiga el aborto, no el de por violación, no por la muerte de la madre, es que como ese castigo no ha servido para proteger la vida de las mujeres, entonces es inútil, entonces quítenlo para que sí existe el aborto. Un razonamiento tan torpe, no hay otra palabra. Un buen abogado jamás razonaría de esa manera. Debería exponer mejor, porque entonces también los abogados de los narcos, los abogados de los sicarios, de los asesinos en serie, deberían decir, como el artículo del Código Orgánico Integral Penal que castiga el asesinato no ha servido para erradicar el asesinato de la faz de la tierra, entonces supriman ese artículo de la ley ecuatoriana y que vive el asesinato y que cada quien se defienda y no se deje matar. ¿Qué pasó, pues? Realmente es impresionante. María de Lourdes, es un honor para mí haber dedicado estos minutos y compartido. Le dejo como un mensaje de cierre, no sin antes recordar a los amigos televidentes, nos queda un minuto, no sin recordarles que hay un principio bíblico. Todo lo que el hombre, lo que los pueblos siembran, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. ¿Nos sorprende tanta matanza en el Ecuador de unos años atrás? Nos sorprende tanto derramamiento de sangre, matanzas, sicariatos, asesinatos. ¿Saben qué? Abrimos la boca en su momento, para decir no al primer gran asesinato, el de los niños indefensos. No, en general el Ecuador se quedó callado. Nadie prácticamente protestó, un puñado de valientes hombres y mujeres sí, pero no nos sorprenda, sembramos muerte, estamos cosechándola. Un mensaje para despedir este programa en el cual he tenido el honor de recibirla como nuestra invitada. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, nada más recordarles a todos quienes nos escuchan que la vida humana no tiene valor y es inviolable. No hay nada que pueda suplantar el valor de la vida. En eso consiste justamente el respeto de la dignidad humana. Los niños del nacer merecen la misma protección que merecemos usted y yo y todos los seres humanos. Merecen la misma protección que su madre. Nosotros estamos aquí para decir al Ecuador y al mundo entero que el aborto consiste en acabar con la vida de seres humanos indefensos. El Estado, la sociedad, cada uno de nosotros tenemos que precautelar para que todos los seres humanos seamos tratados de la misma manera y no se haga distinción de personas, ni siquiera por su etapa de desarrollo o su condición. Es importante que nos levantemos nuestra voz y nos hagamos escuchar también sobre el daño que hace el aborto para las mujeres, que no es una solución a sus problemas y que nuestra atención tiene que dirigirse a aquellas causas que realmente están provocando que las mujeres mueran, que las mujeres sean agredidas, que las mujeres estén indefensas o en una situación de desigualdad con las mujeres. Yo le agradezco muchísimo, Carlos. Realmente se necesitan espacios como estos para lograr justamente que la sociedad tome conciencia
y no se quede de brazos cruzados frente a realidades o amenazas que están tan a la puerta de nuestra sociedad en estos días, y que realmente se pongan a trabajar y difundan este mensaje por respeto de la vida. No tengo nada más que agregar a un mensaje tan contundente como este. Hasta la próxima entrega. ¡A defender la vida! ¡Vive el Ecuador! ¡A defender la vida! Hasta la próxima entrega de nuestro programa. Gracias, María de Lourdes. Gracias, Carlos.